microeconómica y análisis del mercado. No sé si habían escuchado el término elasticidad. Bueno, la elasticidad es una medida del grado de respuesta que pueda tener, por ejemplo, la cantidad que se demanda de un producto cuando hay variaciones en el precio. Esa es la elasticidad precio de la demanda. ¿Cuánto varía la cantidad demandada cuando hay un movimiento en el precio? Esta elasticidad precio de la demanda tiende a ser mayor en los bienes de lujo cuando existen sustitutos o cuando los consumidores tienen más tiempo para adaptar su conducta. Veamos un ejemplo para cada uno. ¿Verdad? Un bien de lujo, ¿verdad? Que no es un bien de primera necesidad, obviamente. Si el precio baja, ¿verdad? Pueda que exista un gran aumento en la cantidad que se demanda, ¿verdad? Porque pues como no es prioridad en la canasta familiar, bueno, un precio puede causar que si la gente lo pueda comprar, o todo lo contrario, ¿verdad? También un aumento del precio puede provocar que se deje de comprar porque no es un producto prioritario. En los bienes sustitutos, recuérdense que en ejemplos de bienes sustitutos teníamos la carne de res y la carne de pollo, ¿verdad? Cuando pues hay otra opción, ¿verdad? Cuando hay otra opción, en este caso una fuente de proteína, pues si uno se pone muy caro, ¿verdad? Entonces su cantidad demandada baja sustancialmente por aumento en los precios, porque tenemos otras opciones, ¿verdad? En vez de seguir comiendo carne, pues compramos pollo. Y el tiempo también es una variable a considerar. Cuando les preguntaba sobre lo de la gasolina, si viene un aumento en la gasolina o en el precio de la gasolina en el corto plazo, no baja la cantidad que se demanda, pues porque ya tenemos una rutina y el carro lo utilizamos para nuestro trabajo, para movilizarnos. Tal vez en el corto plazo no dejemos de mandar gasolina, pero en el largo plazo podríamos decir, bueno, mira, el costo o el gasto que tengo en combustible es muy alto en mi presupuesto, entonces mejor voy a comprar un auto más pequeño, por ejemplo, o puedo pasarme a motocicleta, bueno, inclusive a una bicicleta, ¿verdad? Ya en un caso extremo. Entonces, en el largo plazo yo puedo cambiar mis patrones de consumo, ¿verdad? Ante cambios en el precio, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana no van a haber cambios en nuestras preferencias. Y va a ser menos elástica, todo lo contrario de lo que les acabo de platicar. ¿Cómo se calcula esa elasticidad? Bueno, ese se hace en términos porcentuales. En el numerador tenemos la variación porcentual de la cantidad y abajo el precio, ¿verdad? El resultado puede ser mayor que 1 o menor que 1. Podría ser 1, pero es menos factible. Cuando es mayor que 1, se dice que la demanda es elástica, es decir, que hay una reacción en los consumidores en el consumo, ¿verdad? La demanda sensible es otra forma de comentarlo. La demanda sensible ante variaciones en el precio. Si es menor que 1, viceversa, o todo lo contrario, mejor dicho. Dice que la demanda es inelástica, ¿verdad? O que la demanda es poco sensible a cambios en el precio de ese producto. Acá tenemos un ejemplo, déjenme ver si tengo por acá. Aquí creo que tengo.
así es. Ese ejemplo que está en la diapositiva nos lo vamos a mostrar aquí en el Excel para que veamos los cálculos. Esta es la curva de demanda de este producto, precio y cantidad. Y dice, por favor, calcule la elasticidad del punto A al punto B. Es decir, por un aumento de precio de 90 a 110 y la cantidad disminuye de 240 a 160. Pues lo ponemos acá, precio 90 a 110. Es decir, a un precio de 90 se demandan 240 y a un precio de 110 la cantidad disminuye a 160. Lo vamos a borrar ahorita para que calculemos todo de cero. Ok, entonces dice, la fórmula la tenemos acá. La elasticidad, precio de la demanda, se calcula, o en el numerador vamos a poner cambio porcentual de la cantidad y en el denominador el cambio porcentual en el precio. Primero tenemos que calcular el numerador. Dice, se me perdió el símbolo, ¿no? Es que está en inglés el teclado. Vamos a poner en español. Ahí está. Dice, es el cambio en Q. El cambio en Q básicamente es diferencia entre cantidad. Y, perdón, maestro, que lo interrumpa. ¿Sería tan amable darle un poco más de zoom, si no es mucha molestia? No, para nada. Gracias. Gracias, ahí estamos. Dice el cambio en la cantidad. El cambio en la cantidad un aumento en el precio. Vamos a ver. Vamos a calcularlo así. Y 8 menos y 7. Cambio en la cantidad dividido. El cambio en la cantidad dividido el promedio. Este es un promedio. Las dos cantidades se suman dividido 2. Eso es el promedio. Estos dos. Listo. Es decir, que un aumento en el precio de 20 quetzales hizo que la cantidad cayera en un 40%. Pero también tenemos que calcular esto en porcentajes. El aumento del precio. Este menos este sería el cambio dividido el promedio. La diferencia dividido el promedio. Entonces el precio aumentó en un 20%. ¿Y cuánto cambió la cantidad demandada? 40%. Bueno. Pero necesitamos dividir eso. El numerador dividido el denominador. Va menos 2%. Esa es la elasticidad precio de la demanda. Acá no importa el signo. De hecho, el signo siempre va a ser negativo. Pero lo que se analiza no es el signo, sino es la cantidad absoluta. Entonces, por eso le vamos a poner esta función ABS, que significa valor absoluto. ¿Verdad? Que lo que hace es que los números negativos los vuelven positivos, básicamente. Ahí estamos. Elasticidad de 2. ¿Dudas por el momento? Okay. ¿Cómo se interpreta? Dice que si la elasticidad es mayor que 1, que sería este caso,
se dice que la demanda es elástica o que es sensible. Claro que es sensible porque la respuesta fue, digamos, del doble en la cantidad respecto al cambio del precio. El precio aumentó un 20%, pero la demanda reaccionó en un 40%. ¿Verdad? Entonces, la demanda sí es sensible, es elástica. ¿Verdad? Además, los ingresos obviamente se van a ver afectados, porque estamos afectando precio, estamos afectando la cantidad. Recuérdense que los ingresos es precio por cantidad. Cuando la demanda es elástica, un aumento en el precio puede provocar, o mejor en este caso, una baja en el precio puede provocar un aumento en los ingresos, o viceversa, un aumento en el precio, una baja en los ingresos. Como es en este caso. Antes de afectar el precio, de subir el precio, teníamos ingresos de 21,600, este por este. Vino el gerente de mercadeo y dijo, ¿saben qué? Subamos el precio. No, perdón. Vino el financiero y dijo, mire, necesitamos subir el precio porque necesitamos aumentar nuestros ingresos, ¿verdad? Necesitamos recursos para poder pagar el aumento salarial. Entonces hay que subir el precio en un 20%. ¿Verdad? Vino el de mercadeo y le dijo, mira, fíjate que eso no es recomendable porque la demanda de nuestro producto es muy elástica. Va a haber una reacción muy fuerte, se va a contraer la cantidad que nos van a comprar. Y no lo creo, dijo otra persona, y al final le subieron el precio. ¿Verdad? Cuando a ese precio la cantidad disminuyó, efectivamente, como decía el de mercadeo, y resultó que ahora, a pesar de que subieron el precio, fue tanto lo que cayó la cantidad que ahora se quedó sin trabajo el financiero, porque hay que ver de dónde se saca plata para pagar el aumento salarial. Bueno, ¿se comprendió? La importancia de saber cuál es la respuesta que pueda tener nuestro producto ante cambios en el precio. Sí, muy buen ejemplo. Considero que si lo hubieran aumentado el precio en un 10%, tal vez si hacemos la prueba, yo creo que ahí no hubiese habido tanta baja en los ingresos, no. Digamos, para esta curva de demanda, digamos, si el aumento hubiera sido, en vez de 20, fueran sido 10, podríamos decir que aquí sería 200 la cantidad. Yo esperaría que el resultado más o menos sea el mismo. Digamos, si yo me paso de 90 a 100 y de 240 a 200, ya más o menos el cambio fue del 11%. No es tan fuerte el efecto como en el caso anterior, pero sí, la demanda, obviamente, la forma de la curva de demanda es la que nos determina la elasticidad o las características de nuestro producto, en otras palabras, nos determina la elasticidad. Aunque el cambio sea pequeño o sea fuerte, dado que las características de nuestro producto es de que si se pone más caro la gente lo deja de comprar, siempre va a ser sensible, ¿verdad? Claro, aquí el cambio no fue tan drástico porque no subió tanto el precio, ¿verdad? Pero es inevitable la respuesta de nuestros clientes, dadas las características de nuestro producto, ¿verdad? Aunque el cambio ha sido leve. Maestro, o sea que eso pasa siempre cuando, por ejemplo, en los restaurantes, porque yo miro que siempre le suben el precio a las hamburguesas, que a los helados. Entonces puede ser que los clientes reaccionen de forma contraria a los ingresos de la empresa, pero no siempre es así, me imagino, porque si no, no tendría sentido el subirle precio a los productos. Depende del producto o del tipo de restaurante.
Si es un restaurante, digamos, de gama alta, recuérdense que hasta hay una discriminación de precios perdón, hay una discriminación del producto vía precios, ¿verdad? De que pues, si el producto es caro, es de mejor calidad, es exclusivo y pues no los ingresos no se ven afectados porque la gente lo sigue comprando, ¿verdad? Y pues, es un segmento, digamos, especial. Pero recuérdense, si nuestro restaurante tiene muchos sustitutos, ¿verdad? Por ejemplo, un restaurante de tacos, ¿verdad? Si yo le subo el precio a mis tacos, sin mayor razón, pues, o sea, ni siquiera un aumento en la calidad, o en el detalle, o en el tamaño, pues dado que tengo más opciones, lo más seguro es que la gente va a dejar de comprar en este restaurante y se va a ir para otro lado, para la competencia, ¿verdad? Es lo que decíamos, ¿verdad? Que las demandas son más elásticas cuando sí existen sustitutos. Si no tengo sustituto, yo soy el único, pues tengo más poder de mercado, más libertad a poder, es como que suba la electricidad. Puede pues que la gente trate de consumir un poco menos, ser más eficiente en su uso, pero ¿qué otra opción tenemos? No tenemos opción, más que seguirla consumiendo, ¿verdad? Algo similar con la gasolina. ¿Qué más le echo a mi carro? Pues existe el gas, pero no es muy común. Entonces decimos que esas demandas son elásticas en este caso porque no tienen sustitutos cercanos, ¿verdad? Pero podríamos nosotros también verlo al revés, digamos, decir, podemos analizarlo de forma contraria. Podría venir el de mercadeo y decir, miren, nosotros queremos vender más, ¿verdad? Queremos vender más. Y yo propongo que le bajemos precio al producto, ¿verdad? Pongamos el ejemplo al revés, que le bajemos el precio al producto, ¿verdad? En 20 quetzales. Y dado que nuestro producto pues tiene una demanda elástica, yo pienso que la gente lo va a comprar mucho más. Y de hecho hasta vamos a aumentar nuestros ingresos. Para lo cual el financiero no le creyó. Pero analicémoslo al revés. Pensemos que fue de 110, el precio baja a 90. ¿Las cantidades eran cuántas? 22. De 160 a 240. Y que la cantidad demandada suba en esta proporción. Entonces, una disminución del precio en el 20% provocó un cambio en la cantidad demandada del 40%. Pues vean, los ingresos aumentaron, ¿verdad? Aplicando pues la estrategia de precios que sugirió el de mercadeo, ¿verdad? Entonces, digamos, no es malo subir o bajar precios, sino que hay que conocer bien nuestro producto, ver qué es lo que se espera que hagan nuestros clientes para aplicar las estrategias adecuadas. Oscar, por favor. Gracias. Que básicamente como tal bajarle el precio como en el menú yo creo que no es muy común, sino lo que hacen es que sacan como promociones, es lo que he visto normalmente, ¿verdad? Exactamente, Oscar. Digamos, no sé, pero yo creo que en general la mayoría de personas ya anda buscando ese tipo de promociones, ya sea promociones con tarjeta o de los mismos locales, ¿verdad? Donde te salga 2 por 1 y demás cuestiones. Y yo creo que es un buen negocio muy acertado porque recuérdense antes, pues no era muy común visitar los restaurantes porque los precios eran muy, muy elevados y teníamos no sé, tal vez un 20-30% de las mesas ocupadas. Ahora bajaron los precios
pero vemos el restaurante lleno, ¿verdad? Entonces esos costos fijos que usualmente son muy altos en los restaurantes, pues obviamente se diluyen, ¿verdad? Entre más clientes tengamos y a final de cuentas, pues, aunque el margen de ganancia sea menor por plato, en volumen estamos teniendo, pues, un volumen, ingresos más fuertes y por lo tanto mayores ganancias, ¿verdad? Maestro, y Sí, ¿no? ahí afectaría también, no sé si yo lo veo bien o lo veo mal, afectaría también la calidad del producto, ¿no? O sea, al bajar costos o al bajar el precio, pues yo invierto siempre la misma cantidad, incluso más, porque voy a estar produciendo más. Entonces, no sé si la calidad también afecta en ese sentido al producto. No, sí, pasa, ¿verdad? Pasa también que en muchos restaurantes, pues, Y ya no se siente igual, digo yo. O sea, por lo menos a mí me ajá, ha pasado. A mí me ha pasado, cuando baja el precio, digo, bueno, este producto ya no se siente igual. Lo dejo de consumir, entonces ahí impacta en el empresario. Es decir, bueno, ya no se están consumiendo igual porque bajé la calidad del producto. Entonces ahí vuelve la cadena, ¿verdad? sí, exactamente, digamos, fue una mala estrategia, pues, Exacto. que la consecuencia de bajar el precio, o sea, haber bajado la calidad, Ujú, malísimo, pues, porque ujú. lo que va a pasar es de que, pues, la gente, pues, en sus preferencias ya no lo va a contemplar, ¿verdad? Exacto. Eso sí, no, digamos, no, si eso iba a suceder, mejor lo hubiera dejado como estaba, ¿verdad? O Total. hubiera aplicado otro tipo de estrategias, ¿no? Sí, es correcto. Y otra duda, maestro, que me surge es que en este caso de que se hizo al contrario, el signo dio positivo, pero aún así quedó mayor a 1. Igual se toma como negativo, como la elasticidad. Sí, siempre lo que vamos a analizar no es el signo, sino solo si es Ujú. mayor o menor que uno. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. Correcto. Estas son las elasticidades que extraje de un libro, ¿verdad? Elasticidades reales, digamos, en el mercado estadounidense, y efectivamente eh, cumplen lo que indica la teoría, ¿no? Artículos de primera necesidad, como es la comida y la atención médica, son inelásticos. Además que, así como la atención médica, pues también a veces no hay sustitutos, principalmente en los Estados Unidos, pues la salud es totalmente privada. Entonces, vean los valores menos que uno, quiere decir que la demanda es inelástica ante aumentos en el precio, ¿verdad? La vivienda también. Productos como la carne de res que sí tiene sustitutos, o las comidas en restaurantes que también tienen muchos sustitutos y además tampoco son artículos de primera necesidad, tienen elasticidades altas, o sea, son más sensibles a cambios en el precio. No digamos una gaseosa que ni es necesaria y que también hay una gama de opciones, no solo entre la misma estilo de bebida, sino con otro tipo de bebidas, ¿verdad? Entonces, más que comprobado, podemos hacer cualquier tipo de cálculo de elasticidades, por ejemplo, una cruzada. Yo quisiera saber qué tan sensible es mi demanda ante cambios del precio de mi competencia, ¿verdad? O determinar si realmente somos competencia. Por ejemplo, si yo calculo esta elasticidad, donde arriba pongo el cambio en la cantidad demandada del bien, por ejemplo la carne de res, pero abajo pongo el cambio porcentual del precio del pollo. Si yo hago este cálculo, al igual que en el ejemplo anterior, aquí sí voy a tomar en cuenta el signo. Si el signo es positivo, digo que esos bienes son sustitutos. Y si el signo es negativo, digo que los bienes son complementarios. ¿Por qué es así?
Si esto me da positivo, quiere decir que cuando sube el precio del pollo, sube la demanda de la carne de res. ¿Ya? Entonces son sustitutos, porque cuando aquel se pone caro, a mí me va mejor, ¿verdad? Si da negativo, es como el ejemplo de las llantas. Si el precio de los vehículos aumenta y por lo tanto la gente no compra carros, se espera que la cantidad demandada de llantas disminuya, entonces va en sentido contrario. Sube el precio de los carros, baja la cantidad demandada de llantas. Entonces sí, se verifica que los bienes son complementarios, ¿verdad? Por ponerles otro tipo de elasticidad. También puede haber elasticidad en el lado de la oferta, ¿no? Decíamos que la oferta es, entre más alto el precio, se espera que haya más oferta. Pero a veces la oferta no es inmediata, va a depender del tipo de mercado o del tipo de industria. Por ejemplo, la industria textil podría ser más elástica que la industria de la explotación minera. ¿Y eso por qué? ¿No? Depende mucho en qué tan fácil se puede expandir la oferta, la producción. En una industria textil comparado con una mina, obviamente es más rápido, ¿verdad? Porque comparemos los textiles que necesitamos, pues sí, una bodega, maquinaria, empleados y algunos servicios, ¿verdad? Como electricidad, agua, etc. En cambio, en el caso de una mina, necesitamos primero, no sé, la montaña, los permisos legales. Sí, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? Como es complejo esa cuestión. La maquinaria, crear esa infraestructura alrededor de la mina, o sea, requiere mucho más tiempo. O sea, es decir, por ejemplo, aunque el oro esté aumentando de precio, no es tan fácil aumentar su oferta, porque primero encontrar la mina donde te vaya a existir el oro, ¿no? Luego explotarla. A eso me refiero cuando, o mejor dicho, esos son los factores a considerar en el caso de la oferta respecto a la cantidad que se puede vender cuando el precio aumenta. Así es. Ya para terminar este último ejemplo, aquí vamos a combinar un poquito de elasticidad, un poquito del modelo de oferta y demanda, para analizar pues un fenómeno que ocurrió no solo en los Estados Unidos, ¿verdad? Sino a nivel general en la actividad agrícola, derivado del uso de tecnología en los procesos productivos. Vean esta gráfica, vamos a hacerla un poco más grande. En el siglo pasado, acá tenemos precios y aquí tenemos tiempo. Los precios de los productos agrícolas fueron disminuyendo a lo largo de las décadas. ¿Y eso cómo se explica? ¿Por qué los precios han ido disminuyendo? Bueno, principalmente por el crecimiento de la productividad, ¿verdad? Si metemos tecnología, podemos producir más bienes con una menor cantidad de recursos, ¿verdad? Pero veamos un poco de historia. Ya dijimos que los precios caían en promedio 2% por año. Cada vez era necesario menos personas a trabajar, o mejor dicho, del total de personas que trabajan en los Estados Unidos o que trabajaban en esa época,
Después de que utilizaban un 50%, ahora únicamente utilizan un 3%, ¿verdad? Si bien los ingresos de las familias en promedio iba aumentando en el tiempo, para los agricultores no era así. Cada vez ganaban menos. Obviamente los precios iban cayendo, sus ingresos caían. ¿Y eso cómo se explica? Entonces vamos a utilizar el modelo de oferta y demanda para explicar. Por un lado tenemos una oferta que crece considerablemente debido a la productividad. Esta es la oferta inicial y esta es la nueva oferta. Aquí teníamos la demanda inicial y el punto de equilibrio. Pues la oferta crece bastante. La demanda, pues sí, fue creciendo conforme la población crecía, pero no es que uno vaya a comer el doble o el triple de alimentos que provienen de la agricultura. Tiene un crecimiento bajo, pero constante, pero bajo. Entonces la demanda creció poco. A este precio, vean, teníamos mucha oferta y poca cantidad demandada. Eso hizo que los precios pues, tuvieran que ir disminuyendo poco a poco. Esto estamos hablando a lo largo de la historia, ¿no? Lo cual explica por qué los precios cayeron tanto en ese transcurso de tiempo. Por un lado, mucha oferta, reducción de costos, implementación de tecnología, y por otro lado, aumento de la demanda, pero muy leve. ¿Queda claro cómo se utiliza el modelo de oferta y demanda para poder explicar estos fenómenos? Oscar. Sí, solo me perdí un poquito ahí con lo de las líneas, porque quisiera saber, ahí nos estamos enfocando en demanda o en oferta o en ambas. En ambas, ¿verdad? Okay. Las grises que son la oferta, aquí puedes observar que hay un desplazamiento muy fuerte, porque la oferta aumentó considerablemente derivado del uso de maquinaria y de tecnología en la agricultura. Pero la demanda, pues, como decía, un factor que provoca este crecimiento es la población. Pues claro, cada vez los estadounidenses tenían más hijos y la población fue creciendo. Y derivado de eso, pues, requieren de más productos agrícolas. Pero hay llamémoslo así, un descalce, ¿verdad? Un desequilibrio entre lo que creció la oferta y la demanda, provocando que el precio cayera, ¿verdad? En el transcurso del tiempo. Analizando la gráfica, eso no es bueno. No, digamos, no es bueno, ahorita vamos a continuar, no es bueno para los agricultores porque sus ingresos fueron disminuidos. De hecho, la historia ha mostrado que los agricultores han buscado ayuda del gobierno por medio de usualmente dos fuentes. Una es los subsidios y la otra es la protección al sector. ¿Y cómo se puede proteger el sector? Evitando que se puedan importar bienes del exterior por medio de aranceles altos o de cuotas, ¿verdad? Dicen que no se puede importar maíz, que solamente 10.000 toneladas, ¿verdad? O el impuesto a la importación de maíz va a ser del 25%. Entonces así vas a restringir la oferta y si hay poca oferta, el precio vuelve a subir, ¿verdad? Entonces, bueno, la historia afectó a los agricultores, pero luego de que los agricultores pues, cabildearon ahí en el Congreso, la curva de la oferta, como se observa acá, se contrajo.
Ya había caído mucho y se volvió a contraer, se volvió a desplazar a la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo que ya les dije, restricciones implementadas por el gobierno, ¿verdad? La demanda de alimentos ya dijimos que es poco elástica, porque pues, que se pongan caros los alimentos, pues no podemos hacer nada más que seguirlos consumiendo, ¿verdad? Por lo tanto, se incrementan los precios por estas restricciones en la oferta. Los agricultores recuperan un poco de lo perdido en sus ingresos, pero lastimosamente, pues hay un daño hacia el consumidor, pues porque ahora le toca pagar un poquito más caro este tipo de bienes. ¿Verdad? Digamos, aquí les estamos contando una historia un poco más dinámica, ¿verdad? Porque pues estamos viendo cómo primero cayeron los precios, pero luego volvieron a subir. No en la misma magnitud, pero subieron. Bueno, eso es lo que les tenía preparado para hoy. Les voy a publicar para que ya empiecen a trabajar. Vamos a hacer un cambio ahí de fechas en el programa, para que tengan un poco más de tiempo a preparar su ensayo y su presentación. Vamos a pasar este tema, lo voy a pasar para el próximo día de clases, el 28. Y estos dos periodos que tenemos para que ustedes hagan sus presentaciones van a ser el 4 y el 11 mejor. Así les da tiempo a prepararlo y hacerlo de la mejor manera. Entonces yo les voy a subir las instrucciones respecto al ensayo que tienen que trabajar. Básicamente es utilizar estas fuentes de información para hacer una caracterización de la oferta laboral y socioeconómica de la población, ¿verdad? Podrían manejarlo bajo un contexto de que hay una empresa extranjera que pues quiere incrementar sus negocios y su presencia en la región, pero necesita hacer un análisis de estos dos temas, ¿verdad? Entonces la idea es de que ustedes analicen estas fuentes de datos y con base, ¿verdad?, a esa información ustedes puedan dar una opinión, ya sea favorable o desfavorable, o resaltando los puntos positivos y negativos, ¿verdad?, respecto a esta idea de expansión que tiene esta corporación. Les coloco acá unos enlaces de cómo se debe de escribir un ensayo. Por favor, revísenos, no vayan a empezar a escribir si no revisan cómo es la estructura, porque algo que es castigado, digamos aquí, en su nota va a ser, si usted me entrega un trabajo como que fuera un trabajo de investigación usual, ¿verdad?, donde pone introducción, ¿verdad?, donde va poniendo como que listando, como listando cada una de las fuentes que yo le voy poniendo acá, como que fuera, no sé, una investigación temática. Me dice, el índice de competitividad es esto, para Guatemala es esto. No, porque tiene que analizar todas las fuentes de su conjunto, ¿verdad? Luego de que revise la información, decir, bueno, a mí me gustaría analizar, ¿verdad?, o caracterizar económicamente a la población desde este punto de vista, ¿verdad? Me voy a enfocar principalmente en la educación, y para lo cual yo voy a utilizar estas fuentes que respaldan mi opinión. O sea, un ensayo es algo que usted está opinando, ¿verdad?, o que ustedes van a opinar como un grupo. La información está ahí, yo ya sé dónde encontrarla, y pues, no necesito que usted venga, la copie y la ponga en un documento. Yo necesito que usted analice, estudia, discuta, pero como es un ensayo profesional,
fundamente por medio de estadísticas reales su opinión. Pero yo quiero un ensayo donde muestre su opinión. No que me vuelva, repito, a listar la información que yo sé dónde está y todos ustedes van a saber dónde está. Yo quiero conocer, ¿verdad? Quiero conocer qué opinan. Bueno, ahí se los voy a colocar para que lo lean y cualquier duda me cuenta. Entonces recuerden, vamos a establecer el calendario de los grupos para que presenten, pero básicamente sería para las fechas del 4 y 11 de septiembre. Hoy estamos 21, entonces tendrían 2 semanas los primeros grupos para presentar y en la siguiente los que no logren presentar en la primera. Bueno, estamos platicando. Gusto de saludarlos. No los pude ver, pero platicamos. Está bien, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Feliz tarde. No olviden su asistencia. Gracias, feliz día.